Quiero leer la palabra, pasaje que leíamos ayer en el ayuno, muy interesante, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12. Cuando lo tienen, dicen amén, por favor. Leo la palabra en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 soldados, ¿no? Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué dice? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él
y sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Gracias a Dios por su palabra. Amén, amados hermanos. El pueblo del Señor que está en victoria dice: pueden tomar asiento. Bueno, ayer en el ayuno estábamos hablando sobre este libro maravilloso, el libro de los Hechos. Decíamos que en este libro vemos la continuación de lo que el Señor había ordenado, mandado a la iglesia, a los discípulos, a los creyentes. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Todas las congregaciones, creo, de todos los tiempos, hemos, y nos incluimos, deseado y anhelado el modelo de la iglesia ideal. Y nuestra aspiración es a imitar, a ser como aquella iglesia, ¿no? Bueno, la Biblia nos da ciertas pautas de lo que es el paradigma de la iglesia, el ejemplo a seguir, hermano. La iglesia, dicho sea de paso, hay que resaltar, estaba conformada por hombres y mujeres comunes como nosotros. No eran gente extraordinaria en el sentido de gente rara o diferente. Eran comunes, a tal punto que los judíos, dice que se quedaban asombrados. ¿De qué? De oírlos a los discípulos, a Pedro, a Juan, que eran hombres sin letra. Es decir, que no eran gente de la alta alcurnia, no eran gente culta en el sentido de que hubieran recibido estudios superiores. Todo lo contrario, eran más bien del pueblo, como se dice hoy, laicos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que les asombraba? Que siendo gente del vulgo, gente común, les oían hablar con vehemencia, con autoridad, con poder, las maravillas de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, amados hermanos? Les oían, los veían con una vehemencia, con una intrepidez. Lo veían a Pedro, aquel Pedro acobardado un tiempo atrás, y ahora enfrentar a la multitud, a miles de personas, y hablaban con autoridad y reconocían de que habían estado con Jesús. Dice en los evangelios que se maravillaban de la doctrina de Jesús. Dice, porque él hablaba como quien tiene autoridad. No hablaba como los demás líderes religiosos, sinvergüenzas e hipócritas. Hablaba como quien tiene autoridad, y eso les llamaba la atención. Gloria al nombre de Dios. El apóstol Pablo también, hasta los reyes lo traían a Pablo para oírles. El rey Agripa fue y lo visitó a la cárcel para oír a Pablo. Y Pablo empezó a disertarle y empezó a hablarle del juicio, de la ira venidera y de la condenación. Y dice que el hombre tembló.
Se asustó. Hermano, hoy la llamada iglesia del Señor está tan enclenque, está tan raquítica, tiene tanta anemia espiritual y analfabetismo bíblico. Hay tanto, hermano, que ya la iglesia no le infunde temor ni siquiera a un demonio. Pero esta iglesia no, estos creyentes no, hermano. Estos creyentes se esparcían, llegaban a ciudad que llegaban, no perdían el tiempo tampoco. Ellos no andaban de turismo, ellos llegaban a una ciudad, llegó a Samaria, por ejemplo, llegó Felipe, que no era de los apóstoles, que era un diácono. El hombre llegó a Samaria y ahí comenzó a predicar el evangelio y comenzó a ganarse las almas. La ciudad entera, dice la Biblia, estaba engañada por un hombre llamado Simón el mago, que con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo, haciéndoles creer y diciendo: este es el gran poder de Dios. Y por mucho tiempo los había tenido engañados, pero llegó un hombre de Dios. Eso es lo que hace falta. No tanta credencial, no tanto título honorífico, no tantos estudios teológicos que son buenos, pero eso no es lo que impacta. Lo que impacta, hermano, ese es un hombre lleno, una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Llénese. Amén, amados hermanos. La iglesia primitiva le daba una gran importancia y énfasis, hermanos, al poder, a la llenura del Espíritu Santo. Los apóstoles, cuando oían que en cierto lugar habían recibido la palabra, descendieron, dice la Biblia, Pedro y Juan descendieron a Samaria y allí preguntaron y vieron que todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, y entonces bautizaron a los samaritanos y les imponían las manos y venía el poder del Espíritu de Dios. Les decía ayer que hay muchos hasta predicadores pentecostales que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, que no creen en el hablar en otras lenguas por el Espíritu de Dios, que no creen en las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios, no creen en la sanidad divina, no creen en lenguas, no creen en el hablar en lenguas. Entonces, ¿en qué creen ellos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Era de tanta importancia que cuando fueron a elegir diáconos, dijeron que tenían que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. ¿Por qué, hermano? Algunos dicen, pero para atender mesas llenos del Espíritu Santo. No, es que no era simplemente la labor de mozos que venían con los platos. No era solamente ese trabajo, hermano. Acuérdese que ahí estaba la iglesia naciente, ahí estaba la iglesia floreciente, había nacido el día del Pentecostés. Y allí nomás, al poco tiempo, la iglesia había crecido enormemente. Se habían añadido el día del Pentecostés como 3,000 almas. Otro sermón dio Pedro y se añadieron 5,000 más. Ya eran más de 8,000 almas, hermanos, en unos días. La iglesia, hermanos, crecía e imperaba, hermanos, poderosamente, a tal punto que los religiosos, ellos dijeron, no, entonces la medicina ha sido peor que el mal. Porque ellos dijeron, hemos matado ya a ese Jesús, a ese fanático, extremista, loco, mentiroso, y esto sigue creciendo más bien. Vamos a tener que hacerles guerra. Y le levantaron guerra a Pedro, a Juan, a los apóstoles. Pero por ahí apareció un Gamaliel que los llamó a los religiosos y les dijo, ¿por qué están discutiendo y peleando contra estos hombres? Si este consejo, si esta obra no es de Dios, se va a disipar. Acuérdense de ese tal Judas que se llevó al desierto, ese tal Teudas también, que arrastró y se llevó como 600 personas. Estos hombres murieron y se acabó y se disiparon. Si esto no es de Dios, déjenlos, se va a acabar. Pero si esto es de Dios, no vayan a estar luchando contra Dios. Ahí estaba la iglesia, creciendo, organizándose también.
Porque ese es uno de los puntos que también quería tocar, ¿no? Que la iglesia tiene que organizarse. Gracias a Dios que aquí hay una iglesia que está organizada, aunque hay que algunos puntos más ajustar, ¿no? Pero vamos a ir avanzando poco a poco, amados hermanos. Gloria a Dios. Pero, hermanos, surge, en medio de esa comunidad tan maravillosa, surge, podemos decir, el primer conflicto, hermano. Gracias a Dios que aquí en Nuevo Amanecer nunca va a haber conflictos. ¿Dicen amén o no, amado hermano? Entonces somos extraterrestres, entonces. Hermano, porque donde está el hombre, donde el hombre pone su mano, donde el hombre se mete, trae daño y estragos. Todo este caos, a los amigos, toda esta crisis y caos en el mundo, que aún la naturaleza está desbordada. ¿Por qué cree usted que está ocurriendo todo eso? La Biblia lo dice. ¿Ves? Los geólogos, los científicos, los astrónomos, los hombres de ciencia se cuestionan, se preguntan y hablan y dicen, concluyen, bueno, la naturaleza no se puede luchar contra la madre naturaleza, dice. Y los poderes de la naturaleza son muy grandes. Lo único que queda es prevenir, dice. Pero no tienen la respuesta de dónde es que viene. La Biblia sí da la respuesta. La Biblia tiene la respuesta para todas las interrogantes de los hombres. Y la iglesia, mire, allá afuera hay un mundo que perece. Hay un mundo que agoniza. Hay un mundo desorientado. Hay un mundo desalentado, sin rumbo. No saben de dónde vienen ni a dónde van. Se parece a la canción de Julio Iglesias. No vengo ni voy, decía el hombre. Estaba desorientado. Y hay un mundo así. Se hacen preguntas sin respuesta. Entonces, como no hay respuesta, ¿y por qué no hay respuesta? Porque la llamada iglesia está durmiendo el sueño de la indolencia. Estoy hablando de la iglesia en general. Estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia, el enemigo la ha engañado y la iglesia se ha embuido en sí misma. Y han entrado más bien la iglesia en conflictos internos, que es una obra satánica, para distraernos de la gran encomienda, que es id y predicad el evangelio. Id y predicad el evangelio. Pero como la iglesia está durmiendo el sueño de la indiferencia, el sueño de la indolencia, el sueño de la frivolidad, el sueño de la mundanalidad, entonces el mundo no tiene respuesta. Por eso es que tienen que acudir, y el avivamiento que hay de espiritismo, de vez en cuando el mundo tiene que ir y desempolvar a Nostradamus, y tienen que ir a todos esos chamanes, parapsicólogos, que se llaman así, la astucia del diablo para engañar, adivinos, invocar a Charlie, invocar la tabla Ouija, invocar a, había otro también, no recuerdo cómo se llamaba, Pedro creo que le llamaban, Pedrito, ¿no? Así, mira el diablo cómo se disfraza. Charlie, Pedrito, a veces es ángel de luz, pero otras veces es león rugiente. Y viene disfrazado. Claro, la gente nos escucha y dice, este es exagerado, todo lo ven diablo, diablo. ¿Qué quieres si la Biblia dice que el mundo entero está engañado por Satanás? El mundo entero lo tiene engañado el diablo. Y hay un avivamiento de esto, hermano, esta cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia no está cumpliendo su labor de sal.
y de luz de este mundo. Estamos ensimismados en nuestros labores, en nuestros quehaceres, en nuestro yo, nuestro ego. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Nos interesamos más de nuestros quehaceres, nuestros negocios, nuestros hogares, nuestra familia. ¿Y qué del mundo? Ya, pastor, nos está jalando la oreja, ya, pastor. No jalo oreja. Exhorto. Como enseña la Biblia que hay que exhortar con doctrina. La iglesia naciente y ya habían conflictos. Pablo menciona a una tal Evodia y a Síntique en la iglesia de Filipos, que le escribe la carta a los filipenses desde la cárcel, una carta llena de gozo, pero le escribe diciendo allí que había conflicto entre ellas dos y que eran, se cree que eran diaconisas. Ruego a Evodia y ruego a Síntique, dice Pablo, que sean de un mismo sentir. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Cristo, amados. Pablo dice ahí en la carta a los filipenses que muchos buscan lo suyo y no lo que es de Cristo. Por eso Pablo concluye diciendo: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de Cristo Jesús tiene que haber en nosotros también. Si queremos, hermanos, que esto marche. ¿Cuántos quieren que esto marche bien? Cuando digo que marche, no quiero decir que no va a haber conflicto. Van a haber. Pero si queremos que todo esto pueda salvarse, los conflictos se puedan resolver, porque se resuelven en Cristo Jesús. Se resuelven en Cristo Jesús. Tenemos que llenarnos del Espíritu de Cristo. Tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Lo dice Filipenses. Vamos un ratito. Capítulo 2. Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo creía que habían estas cualidades que estaban presentes en los filipenses. Sin embargo, Pablo invocaba a la unidad. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primera cualidad, humildad. Si queremos que esto marche, si queremos que esto avance, si queremos que Dios siga bendiciéndonos y llevando adelante la obra, primera cualidad que va a ser posible que esto se lleve así. ¿Cuál? Humildad. Que fue el sentir de Cristo Jesús. Este sentir hubo en Cristo. Gloria a Dios. Jesús, siendo Dios, Hijo de Dios, dejó su trono, dejó su gloria. Pablo dice en 2 Corintios 8:9 que siendo rico se hizo pobre, se despojó, se anonadó, dejó todo lo que tenía, dejó toda esa adoración de todos los ángeles en el cielo y vino a esta tierra y tomó forma de hombre. Pero no tomó la forma de un hombre rico, millonario, portentoso, sino que se hizo humilde hasta lo más bajo, se humilló hasta lo más bajo, se hizo siervo y murió de muerte de cruz.
Por eso Jesús podía decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermano, dentro de la iglesia del Señor no hay lugar para la soberbia. Aleluya, gloria a Dios. Hay que ser mansos y humildes como Cristo Jesús, estimando a los demás como superiores a sí mismo. Gloria a Dios. Hermanos, los discípulos, los hombres de Dios, usted lo lee en la Biblia, eran gente que servían, hermano. Usted lo ve a Pedro y a Juan sirviendo las mesas, atendiendo las mesas, atendiendo a los hermanos, sirviendo a los hermanos. Hoy no. Hoy se ha invertido tanto esto que siervo del Señor, sinónimo amo. Y es por eso que tenemos en algunas iglesias, no todas, no, pero en algunas, los que tenemos son gamonales. Los que tenemos son amos, son señores que tienen a la iglesia a su servicio. Aleluya. No pueden decir amén, diga ay, entonces diga algo, pues, hermano. Hermano, tiene que haber humildad entre nosotros, amado hermano. Primera cualidad: servir al hermano, servir a la hermana. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me llaman Señor y Maestro, le dijo el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pero si yo, vuestro Señor y Maestro, les he servido, les he lavado los pies, ejemplo les he dado, para que ustedes también lo hagan. Los señores de la tierra, los grandes potentados, se enseñorean de sus súbditos, pero entre ustedes no debe ser así. Entre nosotros no debe ser así, amados hermanos. Si usted tiene un cargo, una responsabilidad, es para servir más y mejor. No es para que nos sirvan. Es verdad también que uno disfruta, hermanos, y lo digo con temor, pero uno disfruta del amor de los hermanos. Eso es algo maravilloso, es algo hermoso. Cuando ese amor se desborda y está presente, hermano. Pero tenemos que reconocer que el único Señor es Jesucristo, amados hermanos. Gloria a Dios. Humildad que se contrapone a la rivalidad y a la vanagloria que había ahí en la iglesia. Como le vuelvo a repetir, el hecho de que estemos en este nuevo amanecer no quiere decir que no van a haber conflictos, de que no va a haber problemas, de que aquí se acabaron los problemas, se acabaron los conflictos, que no van a haber situaciones. Sí los van a ver, hermano. Es más, los hay. Malentendidos, incomprensiones a veces. A veces también dejamos de orar, hermanos. ¿Por qué se requería que los diáconos fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? ¿Qué, para cocinar y atender mesas solamente? No, era que tenían que tratar con personas, con seres humanos. Y si algo requiere, ya lo he dicho en otras oportunidades, de la sabiduría de Dios, es para vivir en esta tierra, hermano. Es para vivir en familia, es para vivir en la comunidad, llenándonos del amor de Dios en nuestros corazones. La otra cualidad. Entonces dijimos, verso 5, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la otra cualidad? Generosidad. Aquí en el capítulo 2, mismo verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Dos cualidades que hacen posible, hermanos, que la iglesia marche: humildad y generosidad. Volvemos al libro de los Hechos, capítulo 2. Estamos estudiando la palabra del Señor, hermano. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 4, verso 32. Estamos entrando a la comunidad evangélica, la iglesia primitiva. Dios nos ha mostrado cuál es ese modelo, cuál es el paradigma. Conflictos van a haber, ya lo dije. Ahorita vamos a llegar a ese capítulo 6. Pero mire lo que les ayudó a ellos, los fortaleció para poder enfrentar todas las vicisitudes, toda la andamiada que venía de la obra satánica también. Verso 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Es decir, había un mismo sentir, un solo sentir, el sentir de Cristo Jesús, un corazón y un alma. Es decir, que tenían los mismos principios, compartían los mismos valores, compartían los mismos criterios, estaban sintonizados con el Señor. Eso es tener el corazón conforme al corazón de Dios. Por eso la Biblia
incide mucho en que hay que guardar el corazón. El Señor le dijo a sus discípulos: guardaos de toda avaricia. El proverbio dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hoy tristemente, hermanos, se ve dentro de iglesias llamados creyentes que viven, como dice Isaías, amontonando propiedades. Yo no puedo entender cómo pueden haber creyentes que tienen 3, 4 casas y quieren seguir teniendo más. Una casa en la playa también, por si acaso, cuando una casa por allá, en la selva también sería bueno una casa. Y siguen pensando en comprar propiedades. Yo digo, de repente piensan que no van a morir nunca. Dios tiene todo milimétricamente calculado, hermano. Cuando entramos ahí habían paredes todas viejas, fierros oxidados. Bueno, lo tarrajeamos con la ayuda de los hermanos. Y los pasadizos eran tan angostos. Hermanos, que han entrado algunos muebles, han entrado, pero con 2 líneas de separación han entrado a las justas. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad, hermanos! Que todo encajó así preciso. Hasta Irving. Irving tenía unos vidrios allí, crudos, no, templados, unos vidrios grandes ahí, que le había sobrado de una construcción. Y estaban ahí arrumados antes que se rompan. Me dice: estos son para baño, para bañera. Le digo: ¿y cuánto miden? Bueno, esto da, mi baño es 1.30, exacto le da. Y tengo 4 vidrios para 2 baños, tengo 2 baños. Este es para mampara. Mampara, entonces vamos a ponerle donde vamos a lavar la ropa una mampara de vidrio. Exacto, también entró allí. Para la fachada también vidrios exactos. Todas las medidas. Alguno dirá: qué casualidad, qué coincidencia. Bueno, usted puede pensar así, pero yo que conozco al Dios del cielo, yo que conozco a Cristo y sé que es todopoderoso, a Él no hay casualidades, no hay coincidencias. Él tiene todo milimétricamente preparado. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Y Dios puso el sentir en mis hermanos que me han ayudado y han colaborado, hermanos, desinteresadamente, día y noche. Que Dios, eso lo pone Dios en el corazón. Por eso le digo, si queremos que esta comunidad siga avanzando, tenemos que tener el sentir de Cristo. No puede haber otro sentir. Y si otra cosa sentís, el Señor lo manifestará, dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, y allí me he acomodado, será por un par de años. Terminemos de pagar el terreno y después nos metemos allí. Y yo me iré donde Dios tenga preparado otro lugar, pues. Yo no me voy a quedar con eso, aunque hay algunos que han dicho: esto no me gusta, esto parece que el pastor se quiere apoderar de eso. No saben, no me conocen todavía, entonces. Todavía no me conocen. Bueno, en tal caso, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Como el tiempo lo está diciendo ya. Dijeron un montón de barbaridades de este hombre. ¿Qué me importa que digan de mí? Si a mi Señor le dijeron loco, le dijeron diablo, le dijeron endemoniado, le dijeron hijo de fornicación, le dijeron maldito. ¿Qué me importa que me digan a mí también? Privilegio entonces para mí. Pero el tiempo lo está diciendo. Mire ese aniversario que tuvimos poderoso. Esto tiene que estar retiñéndole los oídos. Por eso que están indignados y molestos dentro de sí. Pero yo digo, el único que tiene que estar molesto es el diablo. Porque esta es la victoria del pueblo de Dios. Esta no es la victoria de un hombre. Esto no es la victoria de una organización, por favor. Esta es la victoria del pueblo de Dios. ¡Oh, saca bacaya la cándara! ¡Rabaturique baraya candaraba! ¡Estuye! El único que tiene que estar molesto es Satanás y el que tiene Satanás adentro. Pero yo me tengo que gozar de que el pueblo de Dios siga avanzando, sea quien sea la organización. Si es Asamblea de Dios, en buena hora. Si es Bautista, en buena hora. Si es esta iglesia Nuevo Amanecer, que se gocen también, pues.
¿Te gozas tú, mi hermano, mi hermana? Levanta tu mano y alaba a Dios. El tiempo lo va a decir y lo está diciendo. El Señor usa el tiempo. Siempre he dicho, el tiempo es el mejor abogado y el mejor médico. El tiempo es el que defiende mejor y el que cura también las heridas. Dios usa el tiempo. El Kainos de Dios. Cuando llegó el tiempo de Dios, dice la Biblia, oh gloria a Dios, Dios envió a su Hijo a esta tierra nacido de mujer. Dios no se pone nervioso como nosotros. Dios no se altera ni se le va la hora y tiene que correr porque le gana el reloj. No, Él tiene los tiempos prefijados. Él le ha puesto límite inclusive a los hombres. Levanta tu mano y alaba al Señor. El tiempo. Pero vuelvo a lo que digo, no puedo comprender, no me entra en mi cabeza. ¿Cómo puede haber creyentes que estén amontonando y amontonando propiedades, terrenos, casas y casas y más casas? Dios mío. Y después se mueren. Y viene después el rollazo. Porque a veces las familias se matan entre ellos. Se matan entre hermanos. ¿Sí es lo que estamos viendo? ¿Es lo que ocurrió Caín con Abel? ¿Y todo por qué? ¿Por dinero? Todo esto es sicariato, todas estas matanzas, todos estos crímenes, porque es dinero. Dinero que muchos se han vendido y su corazón está lleno de avaricia. Por eso es que nos surgen espiritualmente. Pero la iglesia, estos creyentes, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Yo he escuchado muchas veces a grandes líderes decir: todo lo que tengo no es mío, es del Señor. Y si tengo que ahorita mismo deponerlo, depongo. Pero sin embargo han seguido comprando más propiedades a sus nombres. Entren a registros a ver si van a encontrar algo a mi nombre. Entre. No, que dijeron que a nombre de mi hija. ¿Dónde está Aloida? ¿Dónde tienes tu casa que yo no la conozco? ¿Dónde tienes tu casa? Un montón de barbaridades. Ahí está Moisés. Moisés. Él trabajó en la casa de mi suegra. Mi suegra lo contrató, me pidió y me dijo: tienes albañiles allí, hermano Augusto, que para que vengan. Y trabajó Moisés y otros hermanos más en la casa de ella que tiene por el Trapiche. Ahora dicen que esa casa es mía, que yo la construí. Ahí está Moisés, gracias a Dios que él trabajó, que solamente lo vinculé y nada más. El diablo es mentiroso. El diablo es farsante. El diablo es engañador. Él es padre de mentira. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Usted cree que sería tan cara dura? ¿Sería tan sinvergüenza? ¿Sería tan hijo del diablo pararme aquí en este lugar tan sagrado? Este lugar que milagrosamente el Señor nos ha vuelto a entregar. Mano Yáñez, él pasaba por aquí cabizbajo antes de venir a congregar, y pasando un día miró hacia aquí, todavía no estábamos acá nosotros, y le dijo al Señor: Señor, si el pastor Augusto sigue siendo tu siervo, entrégale el 15 y yo me vengo a congregar. Y aquí estamos en el 15 y aquí está Yáñez también. Oh, gloria al nombre del Señor. Abaicaya la vaquenda. Usabatore levaterequenda vaya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Yo estoy sirviendo a mi Señor con toda mi alma. Alabado sea el Señor. No sirvamos de lengua, porque eso lo he escuchado muchísimos años, de lengua y de lengua y de lengua, pero nunca he visto hechos que coincidan con lo que decían. Nunca lo vi. Gloria a Dios. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, pero de una forma voluntaria. Esto no era impuesto ni obligado. Y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero como la iglesia está formada por hombres, allá había una parejita llamada Ananías y Zafira. Y Ananías vio esto, que Bernabé había traído, había puesto a los pies, y José, y le cambiaron el nombre Bernabé, hijo de consolación. Y Ananías habló con Zafira. Oye, ¿viste lo que le hicieron a Bernabé? Hasta el nombre le han cambiado. Yo quisiera que también me cambien el nombre a mí. Ananías no me gusta mucho. Me gustaría que me pongan Belcebú. Digo, perdón, que me pongan Dios mío. Es terrible. Porque eso es lo que era, un hijo de Belcebú ese hombre. Y tú, Zafira, me gustaría que te llamaran Jezabel. Perdón, no. Y entonces dijeron entre ellos: tenemos ahí una chacrita, ¿por qué no la vendemos? Ya pues, vamos a venderla, traemos el precio, lo ponemos y decimos que es el precio. Y también así, también ganamos. Lo que buscaban ellos era lo contrario al espíritu que había allí. Buscaban reconocimiento, buscaban aplausos, buscaban elogios, buscaban ensalzar, ser ensalzados. Gloria a Dios. Cristo le dijo a aquel hombre: no tengo una almohada donde recostar mi cabeza. Las zorras tienen su guarida, las aves tienen nidos, yo no tengo ni donde recostar mi cabeza. Y se fue el hombre. Aquí en esta obra hay que servir por amor a Dios, amado hermano. No servimos por credenciales, porque ni yo tengo credencial. Ni yo tengo credencial. Las credenciales las da el Espíritu Santo de Dios. Así que eso no se preocupe, no nos preocupemos por eso. Gloria a Dios. No que menosprecie eso. Lo que pasa es que hay mucha gente, hermanos, que están detrás de eso nada más. Y eso es lo que les atrae, los nombres, los títulos honoríficos, que les digan maestros, que les digan rabí. El Señor dijo: a nadie no busquen que le digan maestro, rabí, porque uno es vuestro maestro que está allá en los cielos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Qué lejos estamos! ¡Qué lejos estamos de esta realidad! Hoy la iglesia carece de poder. En todo caso es una autocrítica. Carece de poder la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Falta el sentir de Cristo. Eso es lo que está faltando. El día que seamos unánime, un solo sentir, todos. Mire, ahí no van a caber hipócritas. Porque a los hipócritas, mire lo que les pasa. Ahí no caben sinvergüenzas. Pero tiene que haber ese sentir. ¿Cómo llegaremos a ese sentir? Bueno, Pablo lo dice en Efesios. Y le habla a cada efesio, le dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, que es una responsabilidad de cada uno. Si cada uno de ustedes y yo asumimos esta responsabilidad y nos proponemos limpiar nuestro corazón de hipocresía, de falsedades, de vanaglorias, y procuramos buscar la paz con todos, como dice la Biblia, y mantener esa unidad, hermanos, veremos cosas grandes. Dios obrando lo veremos. Pero mientras haya tirijales y que cada uno busca lo suyo y sus intereses, hoy la iglesia, hermano, la iglesia en términos generales, el mundo la ve como un gran negocio. Es un gran negocio. Por eso es que hay tanta gente que dicen, hasta llamados pastores, que sacan su cuenta. Yo recuerdo en Moyobamba había una congregación que la congregación siempre se quedaba sola, porque habían pues personas, unos intereses tremendos y unos manejos también, que al pastor que venían, que ponían, si no le gustaba, lo levantaban en peso y afuera, por cualquier causa, hermano. Y entonces se habían quedado sin pastor, y un día me contaron que habían venido a Lima en su organización. Tenían una actividad nacional, un congreso nacional que lo tenían, y ellos habían venido una delegación de esa iglesia de Moyobamba a pedir a los líderes un pastor para su iglesia. Y entonces ahí había un montón de pastores desocupados. Pastores desocupados y iglesias sin pastorear a nadie. Y ellos se acercaron a uno de ellos, y a uno le dijeron: usted puede ir a pastorearnos allá a Moyobamba, mire, nosotros somos tantos y vamos a ver sus necesidades. Y él sacó su calculadora, así descaradamente, dice, delante de ellos, sacó su calculadora. ¿Cuánto me van a dar diario?, le dijo. Ellos cuando vieron eso le dijeron, ya dijeron, vamos a dar tanto.
No, eso no alcanza ni para 1 kilo de carne diario. No, no, no. Además, tengo mis hijos al colegio, que aquí, que acá, que no, no, no. Perdone, pero yo no voy. Mercachifles. El evangelio se ha vuelto un mercantilismo. Lo que hay hoy en los altares son mercenarios del evangelio. Mercachifles. Que como le decía ayer a los hermanos, a mí mandaron a negociar con iglesias, a mí. Mandaron la alta cúpula a negociar conmigo. Yo no estoy aquí inventando. Mandaron a negociar conmigo. Pastor, una buena iglesia, salga tranquilo, una buena iglesia. Yo lo miré así, no le voy a decir el nombre de quién fue. Lo miré así, dentro de mí yo dije, ahí estaba mi esposa también estaba. Yo lo miré dentro de mí y dije, ¿de qué parte del infierno te han mandado a ti? Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío, casi me sale el nombre. Ay, ay, ay. ¿Qué tienes, Juan? ¿Qué crees que esta es cuestión de iglesia? Una buena iglesia, entonces sí, tranquilo. Una iglesia, no, 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 no. ¿Crees que es cuestión? Ni le pregunté qué iglesia. ¿Qué crees que esto es cuestión de vender sus principios por un plato de lentejas? Hay mucha gente que lo está haciendo. Que por un puesto, por un cargo, por un salario, están vendiendo sus principios. Y más lealtad al hombre que a Dios. No, Señor, primero es Dios. Primero es el Señor Jesucristo. Esto es lo que yo quiero enseñarles a ustedes. ¿Qué es convicción y qué es lealtad a Dios? Dios ha visto el corazón. Y por eso que Dios, yo puedo decir, Dios ha sido bueno conmigo, hermano. Pero también con nosotros ha sido bueno. El hermano me dijo el otro día, está aquí, me dijo, me abrazó, me saludó, nos encontramos, me dijo, gracias pastor, me saludó, feliz aniversario, me dije, gracias pastor, por haber tenido el valor de tomar esa decisión, me dice. Y yo digo, si tuviera que volver a tomar la decisión, lo volvería a hacer. Y si tuviera por tercera vez que volver a tomar, lo volvería a tomar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¡Oh, gloria a Cristo! Capítulo 6 de Hechos. Aleluya. Ya la comunidad cristiana estaba creciendo, ya eran hermanos miles. Creo que por lo menos eran 10,000 personas en poco tiempo. Dice el capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No era que Pedro estaba tan ensoberbecido que ya no podía atender a las mesas. Lo que pasa es que por atender las mesas estaba descuidando
la labor, el ministerio al que le había llamado el Señor, que era la palabra, la ministración de la palabra y la oración. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que todo aquel que es llamado no se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La gente del mundo cree y hablan y dicen de que los pastores somos unos sinvergüenzas, que somos unos comechados, que somos unos vividores, que somos unos haraganes, que no trabajamos y que la iglesia nos mantiene. Por eso es que hay tanto pastor gordo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cristo vive. Bueno, es verdad que hay muchos sinvergüenzas. Si ustedes consideran que yo soy un sinvergüenza, pues no me oigan. No me oiga. No siga aquí. Pero si usted considera que soy, aunque sea el último de los siervos de Dios, apoye esta obra entonces. Como les decía ayer a los hermanos, exhortándoles en el amor de Dios, a que perseveren, a que permanezcan, a que sigan apoyando esta obra, que procuren no faltar a los cultos. Hay que apoyar la obra de Dios, amado hermano. Cuando la iglesia es grande, 8,000 personas, 10,000 personas, como la iglesia primitiva, bueno, que falten 10, 20, 30 o 100, no se nota. Pero la obra pequeña, estamos empezando, y falta un grupo considerable, hermanos, 10, 15 personas, ya se ve, ya se nota en los cultos. Entonces les exhorto, no los estoy reprendiendo, no los estoy jalando las orejas, exhortando, eso es bíblico. Les exhorto en el amor de Dios, hermanos, a que apoyen la obra de Dios. ¿Cuántos van a seguir apoyando la obra del Señor? Vamos a esforzarnos, vamos a perseverar. Toda esta semana, desde el martes, hemos estado hablando de la perseverancia en la oración, que es un trabajo. La iglesia primitiva le imprimía gran énfasis a la oración. ¿Cómo enfrentaron ellos las situaciones adversas? ¿Cómo enfrentaron las persecuciones? ¿Cómo enfrentaron el asolamiento de la iglesia? ¿Cómo enfrentaron a hombres diabólicos como Herodes, que mataba a los discípulos, a los apóstoles? ¿Cómo lo enfrentaron? En oración. De rodillas. De rodillas. Quiero que retrocedan, y aquí acabo, al capítulo 4, nuevamente de Hechos, verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire la forma, la clase de oración, el fervor con que elevaron ese clamor, gloria a Dios, por la situación que estaban enfrentando. Pedro y Juan habían sido encarcelados, los habían flagelado, los habían azotado por cuestión de que habían levantado al cojo, a este cojo que se paraba al pórtico de Salomón, y lo habían levantado. Había sido hecha una señal notoria, todo el pueblo conocía de este cojo, y los habían encarcelado y golpeado. Ahora, puestos en libertad, el pueblo enfrentó esta situación de rodillas, oración, ayuno, amados hermanos. Un llamado a la iglesia, un llamado a la iglesia a orar y ayunar. Tenemos que volvernos al origen, tenemos que volver al principio. Cuando el creyente descuida la oración, el ayuno, la vigilia, la palabra, hermano, entonces vienen la carnalidad, los conflictos, los problemas. Problemas no van a faltar, repito, pero la cuestión está que el conflicto y el problema y no se resuelve. Y parece, pero no se resuelve. Y parece y no se resuelve. Y se hacen algunos movimientos y no se resuelve. Y se pone la voluntad y no se resuelve. ¿Por qué? Porque no hay vida espiritual. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que si oramos y ayunamos se van los problemas? No. No quiero decir eso. Quizá aumenten. Sí, posiblemente aumenten más problemas. Pero los problemas no nos da temor, ¿verdad que no, amado hermano? Pero si oramos y ayunamos, los problemas se resuelven en Cristo Jesús, amado. Esa es la ventaja. Siempre habrá una solución en Cristo. ¿Qué no tiene solución? A ver, dígame, ¿qué no hay solución? ¿Qué? Personas que han estado al borde ya con los documentos en un abogado para el divorcio y decían, ya no hay solución. Llegó Cristo. Aleluya. Aquí hay algunos que han estado en ese al borde de esa situación, pero llegó Cristo y se disipó el problema. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Cuando hay vida espiritual, si no hay vida espiritual, si no se busca a Dios, no habrá solución tampoco. En la noche voy a continuar, porque hay otro tema más que quería tocarlo también. Pero mire, la iglesia creía en lo que la palabra dice, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la iglesia enfrentó esa situación de rodillas. Estaban orando y la respuesta fue casi inmediata. Si Dios tiene que mover cielo y tierra, mire, yo creo, soy fanático pues, yo creo que si Dios tiene que hacer que se crea una ley, o se modifique o se anule una ley nacional por causa de un hijo de Dios que está clamando, yo creo que Dios lo hace. Fanático pues exagerado. Si hay un hijo de Dios que está clamando, si hay un hijo de Dios que está clamando y hay necesidad de que el Congreso se reúna para dar una ley para favorecer a ese hijo de Dios que está clamando, mire, yo creo con toda mi alma que Dios mueve los corazones, porque dice Proverbios que el corazón del rey está en las manos de Dios y que Él lo inclina hacia lo que Él quiere. Pastor, ¿usted cree eso? Sí lo creo con toda mi alma. Sí lo creo. Porque Él es Dios. También creo que si hay algún sinvergüenza que te está fastidiando la vida, en el estudio o en el trabajo, y te está incomodando y fastidiando la vida, y te pones a orar, yo no sé, Dios hace algo también. En el tiempo de Salomón,
¿Sabe qué escribió este hombre? Por experiencia personal. Él escribió y dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Y acuérdese que Salomón tuvo la época más pacífica en Israel. Casi 40 años. Salomón significa pacífico. No hubo guerras, no hubo conflictos. Aún los enemigos venían y le traían barcos llenos de presentes. Paz. Pero Salomón le falló a Dios. Salomón pecó contra Dios. Y dice la Biblia que Dios le suscitó. Es decir, le movió, le provocó e inquietó enemigos que venían a hacerle la guerra a Salomón. Ahí está la palabra. Hermano querido, hermana, si tu vida y la mía es agradable a Dios, mira, despreocúpate. Despreocúpate. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y lo defienden. No, Nicodemo, él iba en un carro. A alta hora de la noche iba a su casa y habían subido unos forajidos. Y de en medio camino se pararon los forajidos. Dijeron: ¡hasta aquí llegaron! Y sacaron armas y todo, asaltar a todo en el ómnibus. Y Nicodemo se paró: ¡poder en la sangre de Jesús, Señor, reprenda al diablo! Y los forajidos le dijeron: contigo no es, hermanito, siéntate tú tranquilo ahí, le dijeron. ¿Quién lo hace? Fanáticos que creen todo. Dios, Dios, sí, yo lo creo. Mi Dios es maravilloso. Yo lo creo. Si el Señor tiene que enviar un ángel, lo hizo con Pedro y lo tiene que hacer contigo, lo hace, porque dice Hebreos que son espíritus ministradores enviados en favor de aquellos que hemos alcanzado la misericordia de Dios. Si tiene que enviar un ángel para cuidarte y protegerte, Dios lo hace. Dios lo hace. Póngase de pie la iglesia, gloria a Dios. Rápido, de un salto, póngase de pie. Vamos a levantar nuestras manos y adorar. Adorar a ese Dios tan grande, a ese Dios tan poderoso, que no me canso de alabarle. No me canso de adorarle. Levante sus manos, levante su voz. Hermano, crea con todo su corazón la palabra. Crea con todo su corazón la palabra. No es lo que yo diga, no me crea a mí, créale a Dios. Créale a Dios, créale. Atrévete a creerle a Dios. Y si has estado dudando, dile: Señor, perdóname. Perdona mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Quiero creer. Quiero creer. Créele, hermano, hermana. Yo quiero orar esta tarde, hermanos, creyendo a esta palabra. Créale. No me crea a mí, crea la palabra. Crea la palabra. Es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, de una organización. Cierre sus ojos, no me mire a mí. Yo no puedo hacer nada por usted. Es el Señor, es el Espíritu de Dios. Pídale a Dios misericordia. Vamos, iglesia, todos pidamos misericordia. Pidamos misericordia. Oh, gloria a Dios. Pida por estas vidas.